todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Periodismo al Día, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo de la comunicación social. Soy Mauricio Arcila y me acompañan como siempre Miguel Giteras y desde la ciudad del Espinal, Wilson Lozano. Señores, bienvenidos a este nuevo podcast. ¿Cómo va todo? Cordial saludo Mauricio, cordial saludo Wilson. Súper emocionado por este nuevo podcast. Saludando desde la ciudad de Ibagué, la ciudad musical. Compañeros, allá en la capital musical de América, muy buen día para Mauricio y Miguelito. Les saluda este amigo y servidor directamente desde la ciudad del Espinal, la tierra de la tambora. Compañeros, hablaremos un poco de los principales acontecimientos del periodismo en Colombia. En 1791 fue la publicación del Semanario del Nuevo Reino de Granada, la primera publicación de tipo periodístico en nuestro país. En 1810, el periodismo juega un papel importante en la lucha por la independencia de Colombia de España. En 1821, fundación de El Tiempo. En 1887, fundación de El Espectador, otro de los periódicos más importantes de la nación. En 1929, inauguración de la primera emisora de radio, la HJN. En 1937, fundación de la Radio Nacional de Colombia, la emisora pública del país. Estos acontecimientos han marcado la evolución del periodismo y han contribuido a su desarrollo como un medio importante de comunicación. En cuanto a los referentes históricos de la región latinoamericana, algunos de ellos: Cristóbal Colón, el navegante genovés que descubrió América en 1492. Simón Bolívar, el libertador de América que lideró la lucha por la independencia de varios países de la región como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Colombia. Algunos de estos acontecimientos y referentes históricos están relacionados entre sí. Por ejemplo, la lucha por la independencia de Colombia de España fue un periodo en el que el periodismo jugó un papel importante. Los periódicos de la época informaban sobre los acontecimientos de la guerra y defendían las causas de la independencia. En general, los principales acontecimientos del periodismo en Colombia y los referentes históricos de la región latinoamericana han contribuido a la construcción de la identidad, que han inspirado a las nuevas generaciones a seguir luchando por un mundo mejor. La comunicación periodística es un proceso de comunicación que tiene como objetivo informar, educar y entretener a la audiencia. Se caracteriza por ser objetiva, es decir, el periodismo debe ser objetivo, debe informar sobre los hechos sin sesgos ni opiniones personales. También debe ser veraz, debe informar sobre los hechos de manera correcta y precisa. Debe ser equitativo, es decir, debe informar sobre todos los puntos de vista de un mismo acontecimiento. Debe ser responsable. El periodismo debe ser muy responsable a la hora de informar, ética y profesionalmente. La diferencia entre interpretar e informar es que interpretar es dar una explicación o comprensión de algo, mientras que informar es comunicar algo que ha sucedido. En el periodismo, la interpretación puede ser necesaria para comprender un acontecimiento complejo, pero es importante que se distinga de la información. Por ejemplo, un periodista puede informar sobre un accidente de tráfico, pero también puede interpretar las causas del accidente. La información sobre el accidente es objetiva y precisa, mientras que la interpretación puede ser subjetiva y especulativa. En general, el periodismo debe centrarse en la información, pero también debe ser capaz de interpretar los hechos de manera responsable. Mauro, ¿cómo estás? Ahora te voy a hablar de cómo explicar desde una dimensión histórica el impacto desde una dimensión periodística. La comunicación periodística ha tenido un impacto significativo en el país, especialmente en materia de agenda pública y construcción del tejido social. Desde una dimensión histórica, este impacto se puede explicar de la siguiente manera. En la época colonial, el periodismo jugó un papel importante en la difusión de las ideas, de la ilustración y de la lucha por la independencia del país.
Los periódicos de la época informaban sobre los acontecimientos políticos y sociales y criticaban la monarquía española. En el siglo XIX, el periodismo se consolidó como un medio de comunicación importante en el país. Los periódicos de la época informaban sobre la política, sobre la economía y la cultura, y contribuyeron a la construcción de la identidad nacional. En el siglo XX, el periodismo se enfrentó a varios desafíos como la violencia, la censura y la concentración de la propiedad. Sin embargo, el periodismo también jugó un papel importante en la lucha por los derechos humanos, la democracia y la paz. En materia de agenda pública, el periodismo ha tenido un impacto significativo al informar sobre temas que son importantes para la sociedad. Los periodistas han contribuido a poner en la agenda pública temas como la corrupción, la desigualdad, la violencia y los derechos humanos. En material de construcción del tejido social, el periodismo ha tenido un impacto positivo al promover la tolerancia, el respeto y la pluralidad. Los periodistas han contribuido a crear un espacio público de debate y reflexión, donde las personas pueden expresar sus ideas y sus opiniones. Bueno, Miguel, muchas gracias por este importante aporte que acabas de hacer. Y hablando de esos ejemplos concretos del impacto del periodismo en el país, podríamos incluir la difusión de las ideas de la Ilustración y la lucha por la independencia del país en el siglo XVIII, donde el periodismo jugó un papel muy importante en la difusión de las ideas de la Ilustración que promovían la libertad, la igualdad y la justicia. Estos ideales inspiraron a todos los movimientos independentistas en América Latina. La construcción de la identidad nacional en el siglo XIX, donde los periódicos de la época contribuyeron a crear una conciencia nacional al informar sobre los acontecimientos políticos y sociales del país. La lucha por los derechos humanos, la democracia y la paz en el siglo XX, donde el periodismo ha jugado un papel muy importante en la lucha por los derechos humanos, la democracia y la paz en el país. Los periodistas han denunciado la corrupción, la desigualdad y la violencia y han defendido los derechos de las víctimas. Bueno, Wilson, como hombre de medios hace ya tantos años en el ejercicio periodístico, ¿cuál sería ese último mensaje para darle un cierre contundente a este podcast de Periodismo al Día? A manera de conclusión, el periodismo es un pilar fundamental de la democracia. Los periodistas tienen la responsabilidad de informar a la sociedad de manera objetiva, veraz y equitativa. Y con esta intervención de Wilson Lozano desde la ciudad del Espinal, Tolima, hemos llegado al final de este podcast de Periodismo al Día. Un agradecimiento también a nuestro compañero Miguel Giteras y a todos y cada uno de quienes escuchan este podcast. Se despide de ustedes Mauricio Arcila y nos escuchamos en una próxima oportunidad.